Por favor, ¿me pueden confirmar que pueden todos ver mi pantalla? Sí, ingeniero, sí se ve. Ok. Entonces, lo que les quería comentar es, como todas las clases, vamos a empezar con un recordatorio de los principales temas vistos en la sesión anterior. De esa forma, todos ustedes van a poder tener una continuidad en las sesiones y eso nos va a permitir fluidizar nuestra gestión y también abordar cualquier consulta que pueda haber quedado de las sesiones anteriores. En la sesión anterior, el día martes, estuvimos conversando sobre los principales fundamentos de gestión logística y gestión de cadena de suministro. Habíamos visto cuáles eran los principales conceptos sobre los cuales desarrollaríamos nuestras clases. Estudiamos que la gestión de cadena de suministro es el conjunto de actividades, instalaciones y medios de distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto. Conversamos sobre la gestión de cadena de suministro y cómo esta gestión parte desde las materias primas más básicas y culmina con un centro de distribución y un consumidor final. ¿Recuerdan cómo se denomina la última etapa en la cual interactúa un centro de distribución con un cliente o un consumidor final? Lo vimos en la sesión anterior, ¿recuerdan? Se los dejo en el chat. La última milla habíamos conversado que era la etapa final de interconexión entre un centro de distribución y el consumidor final. Por ende, si consideramos cuál es el último eslabón de la cadena de suministro, podemos considerar que el último eslabón es la última milla. Y el punto final de nuestra cadena de suministro es el usuario o consumidor final. ¿Qué otro punto más vamos a recordar? Bueno, esto es un poco de teoría. También es importante recordar que dentro de la gestión logística hay algunos pasos o procesos, como por ejemplo las etapas o subprocesos de planificación y presupuesto, adquisiciones y contrataciones, gestión de almacenes, gestión de inventarios, distribución, logística inversa. Habíamos visto alguno de ellos, conversamos también la sesión anterior sobre transporte internacional de mercancías. Habíamos visto cómo cuando la logística y la gestión de cadena de suministro traspasa las fronteras de un país, ingresan nuevos actores. Entre ellos tenemos aduanas, tenemos los puertos, tenemos también los agentes que participan dentro de este comercio internacional y sobre todo tenemos algunos actores como por ejemplo eh, o algunos términos como por ejemplo el de los Incoterms. Dentro de todo proceso tenemos proveedores, fabricantes, agentes, clientes mayoristas, etc. Este punto es nuevo y es súper interesante para todos ustedes y entra justo dentro de la gestión de cadena de suministro. Estamos hablando sobre los modelos de distribución. ¿Recuerdan cuando conversábamos en la sesión anterior que cuando gestionamos la cadena de suministro partimos de materias primas y entramos a un proceso productivo? Los procesos productivos normalmente tienen almacenes del tipo de aprovisionamiento y que luego de las diferentes etapas de los procesos productivos vamos a llegar a centros de distribución y luego al consumidor final. Pero no necesariamente un proceso de cadena de suministro cuenta con centros de distribución por parte de un tercero. En algunas ocasiones es el propio fabricante quien tiene el contacto directo con los consumidores finales o con los clientes. El día de hoy vamos a ver dos tipos de modelos de distribución. El modelo de distribución directo y el modelo de distribución indirecto. Le llamamos modelo de distribución directo aquel modelo logístico en el cual el propio fabricante o productor
coordina y comercializa sus productos directamente con el consumidor. Y en los canales indirectos, el fabricante participa con socios estratégicos denominados mayoristas y minoristas. El canal doble es un canal indirecto en el cual tenemos la participación de un mayorista, de un minorista y de un consumidor final. En el Estado peruano, en nuestro país, la participación de canales directos o indirectos es decisión del fabricante. Pero en algunos casos, la legislación limita que determinados fabricantes puedan ingresar a coordinar directamente con consumidores finales y solicita la intervención o se requiere la intervención de mayoristas y minoristas dentro de esos procesos. Normalmente lo regula el mercado y son decisiones del propio fabricante, salvo algunos casos muy especializados y puntuales en los cuales determinados procesos productivos no pueden participar directamente con el consumidor final y esa interacción se efectúa mediante mayoristas y minoristas. Como todos se preguntarán, dentro de este proceso tenemos dos principales características. Pregunta: ¿cuáles creen ustedes que sean las principales características de un proceso en el cual tengamos una relación de un fabricante con un cliente? ¿Cuáles creen ustedes que sea la principal ventaja de esa interacción fabricante-cliente? Yo les doy una pista. ¿Cómo creen ustedes que sea el servicio al cliente si es que el fabricante es el que guarda el contacto directo con sus clientes? ¿Será un servicio al cliente personalizado? ¿Qué opinan ustedes? Por otro lado, ¿qué opinan de la cobertura o extensión geográfica? Si es el fabricante el que tiene la comercialización directa con sus clientes, ¿ustedes creen que ese fabricante tenga opción a descentralizar sus productos? ¿Ustedes creen que ese fabricante tenga opción de una expansión territorial rápida y efectiva? ¿Quién consideran ustedes que tiene una mejor performance de cobertura? ¿Un canal directo o un canal indirecto? Correcto, Juan, de acuerdo contigo. La cobertura se logra con canales indirectos. Es decir, trabajando con mayoristas y con minoristas puedo expandirme. Es un poco complicado para los fabricantes que coordinan directamente con sus clientes expandirse. ¿Por qué? Porque sería un fabricante muy complejo. En algún punto el fabricante, para poder seguir creciendo, va a necesitar expandirse mediante mayoristas y minoristas. Pero la ventaja que guardan los fabricantes que tienen relación directa con sus clientes es el servicio al cliente, porque es un servicio al cliente directo y personalizado, o al menos tendríamos que sacar provecho de eso. Por el otro lado, aquellos fabricantes que necesitan de mayoristas y minoristas tienen que cuidar principalmente esa situación. Consulta: en aquellos casos indirectos, para el cliente, ¿quién es la cara visible? ¿El fabricante o el mayorista o minorista? Correcto, Mireya. Para aquellos servicios indirectos, la cara visible del cliente no es el fabricante, es el mayorista y el minorista. Por lo tanto, ya ustedes saben cuáles son los pros y los contras. El pro del servicio directo es el servicio al cliente. El pro del servicio indirecto es la cobertura o la extensión geográfica. Entonces, lo que tenemos que hacer, como en todo caso de planeamiento estratégico, que lo conversamos la vez anterior, es aprovechar las oportunidades y atender las amenazas que presenta cada uno de estos modelos. Seguimos avanzando
de Incoterms, creo que nos extendimos bastante la sesión anterior. Ya todos sabemos para qué sirven los Incoterms, cuál es la diferencia entre un Incoterm y el otro, qué significa que los Incoterms se encuentren del lado del cliente o del lado del comprador o cliente y del lado del vendedor. Solo para recordarles, cuando los Incoterms se encuentran en la zona vendedor, lo que estamos procurando es cuidar o trasladar riesgos de una zona hacia la otra. Y todo riesgo se traslada con dinero o con costo. Si el riesgo lo asume el vendedor va a trasladar ese riesgo en el costo a su cliente. Y viceversa. Si el riesgo es cedido por el vendedor hacia el cliente, eso también viene acompañado de una disminución del costo en función al traslado de riesgo efectuado de una zona hacia la otra. Solo para recordarles, aquellos grupos con la letra E son las zonas de obligación de menor riesgo para el vendedor. Y aquellos grupos con la letra D son las zonas de obligación o de condiciones contractuales con mayor riesgo para el vendedor. Y ustedes lo pueden ver aquí. Aquellas zonas con la letra D o aquellos tipos de Incoterms con la letra D tienen el mayor o la mayor seguridad hacia el comprador. Por lo tanto, la transferencia del riesgo es del comprador hacia el vendedor. Y el vendedor, al asumir el riesgo en aquellos Incoterms de alto riesgo para el vendedor, si es que lo acepta, asume el riesgo y traslada el costo. Recuerden también que los Incoterms son términos comerciales que necesitan un acuerdo entre las partes. Aprendimos también sobre los sistemas ABC. Ya todos sabemos cuál es la utilidad de una segmentación ABC y sobre todo que podemos aplicar este Pareto al bienestar o al beneficio de la empresa dentro de los almacenes. Vamos a poder catalogar, clasificar cuáles son los productos críticos, y esos productos críticos pueden ser o por criterio de rotación o por criterio de costo o la combinación de ambos o el criterio que la empresa considere necesario. Habíamos estudiado también que esto nos va a permitir facilitar la gestión, mejor control del stock, sobre todo orientado a reducción de costos y a un servicio más eficiente. Otra estrategia que habíamos estudiado era la estrategia de segmentación de Kraljic, en la cual dividíamos en función a una matriz de 4 cuadrantes, dividíamos nuestros escenarios en función de la compra o de los impactos en costo y del riesgo o de la oferta de los productos. Habíamos definido zonas principalmente enmarcadas en cuidar la relación laboral o contractual con los clientes y zonas en las cuales podíamos prescindir de esta relación de largo plazo, pero había que enfocarnos en productos estratégicos y productos cuellos de botella. En productos estratégicos y productos cuellos de botella, habíamos estudiado que lo principal era gestionar relaciones contractuales de largo plazo. Y estas relaciones contractuales de largo plazo se centran en que estamos trabajando con productos técnicos, productos altamente complejos, productos con poca oferta en el mercado y productos en los cuales el fin de cuidar la relación cliente-proveedor era un fin sano y de sociedad estratégica. Habíamos hablado un poquito sobre automatización, sobre estandarización también, gestión de inventarios. A todos nos quedó claro que la gestión de inventarios es la contraparte de la gestión de almacenes. Habíamos conversado por qué es importante optimizar proveedores. Hoy vamos a ahondar en el punto de proveedores. Habíamos visto la importancia de la innovación continua, la gestión de riesgos, conversamos un poquito sobre KPIs, hoy día vamos a ahondar un poco más en ello, gestión sostenible, tecnologías emergentes,
optimización, diseños, gestión de inventario, optimización de ruta, y habíamos llegado a un punto súper importante. Habíamos llegado a conversar sobre la cadena de suministro sostenible o cadena de suministro verde y cómo finalmente todas las estrategias van a decantar en una gestión de cadena de suministro verde. Por favor, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Están claros todos los temas de la sesión anterior? Arles, muy buena pregunta. Realmente, el Incoterm que elijamos debe responder a dos condiciones, principalmente a dos. Una, si eres cliente, los recursos que acompañan al cliente y además el conocimiento del mercado. Si tú como cliente tienes un buen conocimiento del mercado y además como cliente necesitas cuidar tus recursos, entonces deberías escoger o deberías elegir algún Incoterm en el cual tengas un riesgo medio o estés asumiendo un poquito más de riesgo. ¿Por qué? Porque conoces el mercado. Conoces el mercado y puedes gestionar los riesgos salvando un poco de recursos para tu empresa. Si al contrario, desconoces el mercado, pero cuentas con recursos como para poder afrontar esos riesgos, entonces la recomendación sería trasladar los riesgos hacia el proveedor y prepárate para poder costear esos riesgos dentro del presupuesto o de la factura que presente el proveedor. Esa sería la recomendación para poder importar en Ex-Work o en DAP. Te comento un poquito más. Cuando estamos importando en Ex-Work, el fabricante va a dejar el producto en la puerta de su fábrica. Ex-Work. Cuando estamos importando en DAP, el fabricante o el proveedor va a dejar el producto en el lugar indicado por el cliente. Por lo tanto, si puedes ver todo el recorrido que ha hecho ese fabricante o ese proveedor entre un fabricante y el punto de destino escogido por el cliente, está asociado a una serie de riesgos. Esos riesgos van a estar incorporados en la facturación del fabricante, mientras que los riesgos en una zona ex-work son mucho menores, por lo tanto vendrán con un ahorro económico para el cliente. ¿De qué va a depender? Como les comento, principalmente del dominio del mercado, del conocimiento que tenga el cliente y también de los recursos de los cuales disponga. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro darles la respuesta? Gracias. Lo más importante y que nos debe dar tranquilidad es que los Incoterms son términos de comercio internacionales que están regulados. Más adelante, a lo largo del curso, vamos a aprender cómo se regulan internacionalmente las relaciones contractuales, pero lo que nos debe dar seguridad es que sea cual fuere el Incoterm elegido en una gestión de adquisición internacional, las reglas de juego están claras. Lo importante, como les comento, es conocer el mercado. Si conozco el mercado, puedo asumir riesgos. Si no conozco el mercado, tal vez no sea estratégico asumir riesgos. ¿Por qué? Porque finalmente también el conocimiento cuesta y el asumir riesgos cuando no se tiene el conocimiento nos puede pasar factura también como clientes. Es decir, ir por una adquisición ex-work en lugar de una DAP pensando en ahorrar dinero cuando realmente no conocemos el mercado, pudiera acarrear costos en los cuales cuando sumamos todo lo que hemos gastado, tal vez hayamos superado la factura de una cotización DAP por el mismo producto. Listo, vamos a entrar a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ahondar sobre nuevas estrategias de gestión logística y gestión de adquisiciones y contrataciones.
Vamos por acá. Perfecto. Para teoría, cuando hablamos de diseño de flujo de materiales, estamos hablando en estudiar cómo se gestionan los procesos dentro de nuestra empresa, cómo transcurren las cargas, cómo se desarrollan los movimientos logísticos dentro de nuestra empresa. Es súper importante que nuestras empresas tengan estudiados sus procesos de flujos de materiales, desde el ingreso de cargas, todo el proceso productivo, hasta los centros de distribución, comercialización y atención hacia nuestros clientes. Este diseño nos permite optimizar, reducir tiempos, reducir costos, mejorar flexibilidad, capacidad de respuesta. Es una estrategia que toda empresa necesita: mapear sus flujos de valor, mapear sus flujos de procesos, diseñar sus rutas, diseñar sus almacenes, optimizar el manipuleo de cargas, ver dónde podemos integrar tecnología, dónde podemos incorporar un ERP, etcétera. Es una estrategia súper importante y recomendada para todo proceso operativo. Recordemos que todo proceso operativo gestiona o se gestiona dentro de una cadena de suministro. Por lo tanto, todo proceso productivo necesita estrategias como la que les he comentado: estrategia de manipulación de materiales, de diseño de rutas, diseño de almacenaje, mapeo de flujo de procesos, de flujo de materiales, etc. Cuando hablamos también de gestión de inventarios y cuando hablamos de gestión de la demanda, tenemos que tener este cuadro en mente. Y les comento en qué consiste este cuadro. Este cuadro es el cuadro típico de abastecimiento tradicional. Nos sirve tanto para servicios como para adquisiciones. Y ahora les explico cómo funciona. En la logística tradicional, el cliente es el responsable del 99% de acciones. Es decir, bajo el enfoque tradicional, el cliente es responsable, les había comentado en la sesión anterior, del qué, del cómo, del cuánto, del cuándo y del dónde. Es decir, el cliente es responsable, primero, de analizar la información. ¿Qué información? ¿Recuerdan cuando hablábamos de las áreas logísticas? Dentro de todo cliente hay departamentos, gerencias, áreas logísticas, en las cuales va a haber un área de planeamiento, un área de presupuesto, un área de adquisiciones, un área de contrataciones, seguro que un área de estimaciones, catalogación, etc. En la logística tradicional, el cliente tiene un área que consolida los requerimientos o las necesidades de adquisición y de contratación de toda la empresa. Y esta área canaliza esos requerimientos y gestiona los contratos o las herramientas que sean necesarias para atender esas necesidades de los usuarios. Es decir, el cliente va a ser responsable de atender esa información, generar órdenes de compra, buscar proveedores, seleccionar proveedores y trasladar esa información desde su zona cliente hacia la zona proveedor. El proveedor, con esa información, define el pedido y atiende en el marco de todo lo requerido en dicho contrato. Nuevamente, ponemos los reflectores sobre el contrato. Gestión tradicional, contrato con los reflectores puestos. ¿Por qué? Porque, como habíamos conversado, manejar un contrato es el núcleo de todo proceso de cadena de suministro. ¿Por qué? Porque un contrato desarrollado de una forma inadecuada, lejos de ser una solución, va a convertirse en un problema. Más adelante les voy a explicar un poquito más cómo. Entonces, tenemos logística tradicional. El cliente asume la responsabilidad y el riesgo de gestionar su propia data. Identifica la cantidad y condiciones de entrega y traslada esa información pura y dura al proveedor.
El proveedor se centra en atender a ojos cerrados ese requerimiento del cliente, tal cual. No puede modificar nada porque recuerden, estamos en una gestión tradicional. Ese proveedor atiende al cliente ¿dónde? En su almacén. Y el cliente es el que dosifica desde su almacén hacia la producción. Tenemos un almacén, eso es un almacén de aprovisionamiento, y el cliente tiene su gestión de almacenes, su gestión de inventarios y atiende a su producción. Como se dan cuenta, y yo creo que la pregunta y la respuesta son bastante obvias, pregunto, en la logística tradicional, ¿quién corre con los riesgos de gestión, logística, preservación? ¿Quién corre con los riesgos de gestión logística, adquisición, almacenamiento, preservación, custodia y gestión de inventarios? Pregunta, en logística tradicional, ¿quién corre con todos los riesgos asociados a la logística de la propia empresa? Adquisición, almacenamiento, preservación, custodia, gestión de inventario, gestión de almacenes, etc. Les pongo dos alternativas, clientes o proveedores. Pregunta, ¿quién corre con el riesgo? Si tienen alguna duda con la pregunta, por favor me hacen saber. Les muestro el cuadro. Miren, estamos en logística tradicional. ¿Quién identifica la cantidad de producto y quién coloca la orden de compra? El cliente. ¿Quién determina el tipo de producto, la cantidad de producto, cuándo requiere el producto? El cliente. ¿Quién almacena el producto, recibe el producto, inspecciona el producto y hace la gestión de inventarios? El cliente. ¿Y quién dosifica esos productos hacia la producción? El cliente. Pregunta, en gestión logística tradicional, ¿quién consideran ustedes que corre con todos o con la mayor parte de los riesgos asociados a la logística dentro de esa empresa? Correcto, el cliente. El cliente en gestión logística tradicional es aquel que consolida los riesgos. Por lo tanto, si necesitamos hacer una gestión logística tradicional, tenemos que estar convencidos y conscientes que vamos a manejar riesgos. Profesor, ¿usted quiere decir que la gestión logística tradicional es incorrecta, es mala, es inadecuada? En absoluto. Es más, yo creo que es muchas veces necesaria. Lo importante es tomar conciencia de cuáles son los riesgos que el cliente corre al gestionar gestión logística tradicional. Solo es eso. Los riesgos principales y tangibles son excesos de inventario, quiebres de inventario, pérdidas en venta, deficiencias, paradas de producción, incremento de costos. Seguramente que ustedes han vivido productos caducados, productos obsoletos, productos deteriorados, problemas de custodia, inventarios en exceso, roturas de stock, sobrecostos logísticos, etc. Hay una gran cantidad de situaciones que pueden presentarse en la logística tradicional. Para ello, tenemos que ser conscientes de que estamos gestionando y también ser conscientes de que existen otras alternativas. Otras alternativas como, por ejemplo, la alternativa Just in Time. ¿Qué es la alternativa Just in Time? Es una alternativa a la gestión logística tradicional en la cual el cliente puede ahorrar recursos, ahorrar tiempos, ahorrar gestión. ¿En qué? En almacenes y en inventarios. ¿Cómo? Vamos a, primero, no se olviden, lo más importante, sociedad estratégica, cliente-proveedor.
vamos a seleccionar proveedores adecuados para gestión just in time. Y estos proveedores van a ser proveedores en los cuales el cliente les va a trasladar el qué, el cuánto y el cuándo y el dónde. Pero lo más interesante, el cuándo y el dónde no van a ser en un almacén, van a ser directamente al proceso. Pero aquí hay un tema que seguro ustedes se están dando cuenta. El cliente sigue asumiendo la responsabilidad de definir la cantidad y de estimar el tiempo y estimar el lugar. Esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque si bien ahorramos costos, no es la solución definitiva a todos los problemas logísticos que podría presentar una empresa. Pero es una gran solución. Realmente es muy útil hacer gestión just in time en empresas en las cuales podemos descentralizar proyectos. Imagínense una empresa cuya matriz se encuentra en una ciudad, la que ustedes quieran, y tiene una serie de proyectos descentralizados. Bajo el enfoque tradicional, esta empresa debería en la sede central tener un almacén y luego tener subalmacenes en los distintos proyectos y estar abasteciendo continuamente del almacén a los almacenes pequeños o directamente a los almacenes pequeños. Pero imagínense que tengan una implementación just in time, con un proveedor y con una gestión tal que los materiales o los productos van directamente al proceso productivo en el momento en el que el proceso productivo los va a gestionar. Suena muy bien, pero detrás hay mucho trabajo por desarrollar. Primero, trabajo con los proveedores. Necesitamos seleccionar proveedores idóneos, proveedores preparados en calidad y preparados en responsabilidad para poder atender estas gestiones just in time. Y a nuestro personal necesitamos capacitarlo, primero en una estimación adecuada de inventarios y segundo, en técnicas de planificación adecuadas. Si no funciona la planificación con la gestión de los proveedores, este sistema just in time no va a dar los frutos que todos estaríamos esperando. Esta tecnología o esta filosofía just in time persigue un objetivo. ¿Cuál? Tener la cantidad exacta de materiales en el lugar justo y en el momento adecuado. Es decir, prescindir o reducir los costos de almacenamiento. Profesor, ¿puedo yo tener una gestión híbrida? Es decir, determinados productos just in time y determinados productos logística tradicional. Por supuesto. Recuerden que la gestión va a depender de una serie de estrategias. No se olviden que hemos partido de segmentación ABC, hemos utilizado segmentación Kraljic, hemos utilizado estandarización. Cuando hablamos de los sistemas just in time, estamos explicando de aplicar esta filosofía a cualquiera de los grupos de segmentación conforme a las necesidades de nuestra empresa. Les pongo un ejemplo. Habrán algunas empresas que luego de hacer los estudios correspondientes llegan a la conclusión que por su ubicación geográfica, por los niveles de riesgos, de seguridad, por su seguridad de operaciones, por su cultura, por la geografía, por la ubicación geopolítica en la cual se encuentran, necesitan determinados productos críticos manejarlos con logística tradicional. Y esto está bien. ¿Por qué? Porque va a depender de las necesidades de cada empresa. En algunos casos, podemos manejar un sistema híbrido. Por ejemplo, en mi empresa, determinados equipos críticos necesitan de repuestos críticos en tal, ¿han escuchado hablar alguna vez de código de reposición? Los repuestos críticos o los productos críticos suelen moverse con códigos de reposición dentro de una logística tradicional. Es decir, los códigos de reposición marcan la cantidad de productos que como mínimo deben estar en almacén todo el tiempo. Por ejemplo, la turbina X
tiene determinados repuestos, como por ejemplo pueden ser los sellos mecánicos con código de reposición 4, es decir, 4 repuestos de ese tipo como mínimo en el almacén todo el tiempo. Y esto es una gestión logística tradicional. ¿Por qué? Porque tengo un producto dentro de mi almacén. No puedo manejar una gestión just in time para ese ejemplo, para esa necesidad puntual de esa empresa. ¿A qué voy? A que todas las empresas necesitan estudiar su propio planeamiento y dependiendo del tipo de planeamiento y de las estrategias, vamos a decantar en estrategias just in time, estrategias tradicionales y otras estrategias más que vamos a estudiar para el manejo de su logística y de su gestión de cadena de suministro. Consultas, ¿está clara esta explicación? ¿Hay alguna duda? Gracias, Liam. ¿Está clara la explicación de los sistemas just in time? Excelente. Entonces, sigo comentándoles sistemas just in time. Estos sistemas just in time surgen para poder optimizar costos y optimizar plazos. Como les comentaba, el eje principal de un sistema just in time son los proveedores, la relación cliente-proveedor o la sociedad estratégica cliente-proveedor. Y también los tiempos de suministro. Es más, los tiempos de suministro, recuerden, en los sistemas just in time, los da, pregunta, ¿quién da los tiempos de suministro en el sistema just in time? ¿El cliente o el proveedor? Correcto, Juan. Pregunta, ¿quién define los tiempos o periodos de suministro en una estrategia just in time? ¿El cliente o el proveedor? Correcto, Juan, correcto, Wilde. Lo define el cliente. Por lo tanto, si bien optimizamos costos, el cliente sigue siendo el responsable de esa estrategia. Objetivos. Eliminación de actividades innecesarias. Muchas veces, cuando tenemos una relación de largo plazo con nuestro proveedor bajo una metodología just in time, podemos, no es obligatorio, pero podemos hacerlo, podemos prescindir de determinados procesos. Por ejemplo, si nuestra relación es de largo plazo y hay una sociedad estratégica, podemos prescindir de algunas etapas, podemos prescindir de algunas barreras burocráticas. Esto es lo que busca las sociedades de largo plazo. El objetivo, recuerden, just in time, vamos a eliminar el inventario de la planta. Eliminar o reducir la gestión de inventario porque estamos eliminando o reduciendo la gestión de almacenes. Vamos a eliminar inventario en tránsito, mejorar la calidad, mejorar la relación cliente-proveedor con enfoque en gestión just in time. El largo plazo, el mutuo beneficio, menos y mejores proveedores son de los enfoques principales que vamos a encontrar en gestión just in time. Los proveedores just in time son pocos, son especiales y necesitamos una relación de largo plazo. Por lo tanto, la principal estrategia en gestión just in time es selección de proveedores, capacitación del personal dentro de la empresa cliente y la última y la más importante es contratos adecuados para gestión just in time, contratos robustos just in time. Tenemos buenos proveedores seleccionados, tenemos personal de la empresa cliente capacitado y tenemos buenos contratos just in time. Con estas tres claves, la gestión just in time va a prosperar. Les traigo otra estrategia de gestión logística en reemplazo o en complemento a la gestión logística tradicional. Y es la estrategia BMI.
La estrategia BMI o Vendor Management Inventory, como su nombre lo dice, vamos a gestionar el inventario en el vendedor o en el proveedor. El sistema BMI es un sistema de reabastecimiento donde el proveedor asume la responsabilidad de la gestión de los niveles de inventarios del cliente. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿cómo así? Yo soy el cliente y ¿cómo voy a hacer que mi proveedor asuma la gestión de inventarios de mis productos? Lo normal es que el propio cliente sea el que determine la cantidad, contacte a un proveedor, coloque una orden de compra y el proveedor abastezca en la cantidad y en el plazo o en el tiempo que le hemos indicado. De acuerdo, pero eso es en la gestión logística tradicional. En la gestión BMI, lo que estamos buscando es que el proveedor defina qué va a entregar, en qué cantidad la va a entregar, cuándo la va a entregar y el dónde va a ser en los almacenes del cliente. Les muestro cómo. Esta gestión BMI es súper interesante. Es muy usada en retail y es muy usada también en algunos sectores industriales en los cuales necesitamos coordinar con proveedores especializados. En estos sistemas, el proveedor es el responsable de todos los suministros del tipo BMI del cliente. Para ello, el cliente se olvida de especificar cantidades, se olvida de especificar tiempos, se olvida de especificar calidades, deja toda esa responsabilidad al proveedor. El proveedor, recuerden, es un experto. Y no estamos hablando de cualquier material, estamos hablando de materiales especializados, de proveedores especializados. En ese caso, el proveedor tiene acceso a la data del cliente. ¿Recuerdan? Tecnologías emergentes, logística 4.0, ERP, Internet de las cosas, blockchain, etc. El proveedor tiene información del cliente y el proveedor, en función de la información del cliente, de la data del cliente, este proveedor estudia esa información y toma decisiones. Decisiones dentro de un marco, nuevamente, de un contrato BMI. Y el proveedor toma decisiones de abastecimiento hacia sus clientes. El proveedor toma decisiones en función de los parámetros previamente establecidos y de las condiciones de su contrato. Este sistema BMI, como ustedes se estarán imaginando, permite una colaboración e intercambio de información entre el proveedor y el cliente. Con ello logramos reducir los niveles de inventario y a su vez proporciona una reducción de los costos. El empleo BMI otorga una ventaja competitiva, nuevamente, planeamiento estratégico, ventajas competitivas a sus proveedores en su interés por integrar de manera sostenida la cadena de suministro. Por ello, los proveedores reciben información y en base a esta deciden si abastecen o no y en cuánto abastecen, de modo que se cumpla con los parámetros previamente definidos. ¿Recuerdan el cuadro de la logística tradicional? Este es el cuadro BMI. El cliente únicamente proporciona data y es más, ni siquiera necesita proporcionar data, porque la data la toma el proveedor de las instalaciones físicas del cliente. ¿Cómo? Mediante tecnologías emergentes. Puede el proveedor conectarse al ERP del cliente, puede el proveedor conectarse al Internet del cliente y extraer la data que necesite. En función de esa data y como el proveedor es un experto BMI, ese proveedor va a analizar la data y tomar decisiones. ¿Decisiones de qué tipo? Decisiones de abastecimiento. Va a definir lo mismo que haría el cliente en la logística tradicional, lo va a hacer el proveedor. Y el proveedor va a llevar esos productos a las instalaciones del cliente cuando el proveedor considere que sea necesario.
¿Se imaginan qué interesante es un mecanismo BMI? Estamos ahorrando recursos, ahorrando tiempos, ahorrando espacios, ahorrando gestión, logística, gestión de inventarios. Les pongo un ejemplo BMI. Hay un ejemplo BMI súper interesante. Correcto. Hay una gestión BMI muy interesante que manejan las empresas con sus lubricantes. Por ejemplo, imagínense una empresa de productos rotativos. Creo que les comentaba esto en la sesión anterior, ¿no? En una de las industrias en las que trabajé con productos rotativos, era muy común que el cliente llevara el control de los consumos de lubricantes y en función de los consumos de lubricantes, el cliente gestionaba la orden de compra, logística, contactaba con los diferentes proveedores de lubricantes, se suministraba el lubricante y ese lubricante llegaba y se instalaba en la obra. Pregunta, ¿qué pasaba si dentro de la propia empresa cliente había algún desfase o algún problema con el suministro, alguna demora en la selección, algún error de selección de lubricante, etcétera? El cliente podía auto-infringir problemas o caer en problemas a sí mismo. Pero, y por último, el cliente tenía que invertir recursos en capacitar a su personal en tribología para tener gente experta en lubricación. Lo cual era complejo porque el core business de ese cliente no era ese rubro, solamente que dependía de esas maquinarias, de esos equipos para su proceso productivo. Se implementó una gestión BMI en el cual el cliente contrató bajo un contrato BMI al representante autorizado de los lubricantes estandarizados de esos equipos rotativos. Por lo tanto, ingresó a la gestión de contratos BMI este proveedor autorizado y este proveedor él mismo llevaba el consumo de los productos, él mismo reemplazaba los productos cuando fuesen necesarios y además daba un valor agregado. ¿Por qué? Porque como eran sus productos y era su firma, él tomaba muestras, enviaba a sus propios laboratorios, estudiaba cómo se comportaban los lubricantes dentro del material, dentro de los equipos, reportaba eso al usuario, mejoraba el proceso operativo a fin de poder cuidar la imagen de su lubricante y fue un enfoque bastante interesante de cómo sacar el máximo provecho entre las partes a una gestión BMI. Muy interesante. Y así como lo manejan las empresas de lubricación, también la manejan otros sectores, como por ejemplo el sector industrial de tratamiento de aguas. Seguramente que ustedes han visto los sectores de tratamientos químicos, etcétera. Está actualmente en el tema industrial muy difundida la gestión de adquisiciones logísticas o gestiones de contratos logísticos bajo enfoque BMI. Además, en el mundo retail, también las reposiciones de stocks a nivel retail se manejan bajo gestiones BMIs. Por favor, ¿alguna pregunta? Hemos visto Just in Time y BMI. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguien ha tenido experiencia implementando Just in Time o BMI? ¿Les hace sentido una mejora en la gestión logística implementar un sistema Just in Time o un sistema BMI? ¿Habían escuchado hablar antes de ello? Perfecto, Víctor Hugo, gracias. Víctor Hugo, por ejemplo, comenta que ha implementado Just in Time. De acuerdo. Correcto, Rosmina. No te preocupes, lo importante es que comprendas que existen estas nuevas metodologías y las puedas aplicar. Correcto, Juan. Correcto, por supuesto que sí. Todas estas herramientas vienen acompañadas de un contrato. Por eso Juan ha dado un punto muy clave. Cuando empecé la clase, la sesión anterior, hice mucho énfasis en la importancia de la estandarización contractual.
Hay 3 puntos importantes que nosotros, como gerentes, nosotros como funcionarios, tenemos que tener clara. Una empresa opera de forma más eficiente desde la gestión logística, por lo tanto, necesitamos potenciar la estandarización contractual, la selección de proveedores y la administración contractual. Son 3 puntos claves que yo recomiendo que todo gerente de operaciones, gerente logística, gerente general, gerente de proyectos, necesita implementar. Si ustedes ven, es poco lo que se conoce y es poco lo que se impulsa: la estandarización de contratos, la selección de proveedores, la administración contractual, y hay un punto adicional que es el planeamiento estratégico. Si se han percatado, la clase que les estoy dando y la introducción de temas a los que les estoy llevando están siempre orientados hacia la estrategia de estandarización contractual, selección de proveedores, administración de contratos y planeamiento estratégico, como bien nos comenta su compañero Juan. ¿Algún punto adicional, por favor? ¿Está claro hasta allí? ¿Vamos bien? Me comentan, por favor, el ritmo va bien, está bien el tono de voz, la clase está interesante. ¿Necesitan que ahonde en un tema que alguno tenga alguna duda hasta aquí? Perfecto, Pedro, gracias. Gracias, Víctor Todo Hugo. claro, ingeniero. Excelente. Continuamos entonces. Como han visto, la gestión BMI lo que busca es trasladar riesgos cliente hacia proveedor. ¿Recuerdan dónde estaba el planeamiento en la gestión tradicional? Estaba en el cliente. ¿Recuerdan dónde estaba la solicitud de reabastecimiento? Estaba en el cliente. E incluso, les comentaba, la información también podría salir de esta caja cliente y pasar a la caja proveedor. Por lo tanto, el proveedor es el que, siempre y cuando para los productos que se hayan determinado, seleccionado y con el contrato adecuado, el proveedor va a hacer la atención de los productos al alcance de ese contrato BMI con el cliente. El proveedor va a identificar qué va a suministrar, cuándo lo va a suministrar, cómo lo va a suministrar, dónde lo va a suministrar. Y el cliente puede enfocarse únicamente en su proceso productivo. Y en algunos casos, ese cliente va a gestionar también un sistema de almacenamiento y un sistema de gestión de inventarios. Es más, podemos hacer esto incluso más retador. Podemos decirle: proveedor BMI, quiero que combines tu estrategia BMI con la estrategia Just in Time y suministres el producto que tú evalúes en el momento que tú lo consideres, pero no a mi almacén. Suministralo directamente al campo, directamente al proceso productivo. Ahórrame la gestión de almacén, pero estudia bien mis tiempos y mis requerimientos para que no incurras en un tema de rotura de stock. Por lo tanto, puedo combinar BMI con estrategia Just in Time y tendría un contrato particular, híbrido nuevamente, donde el proveedor suministre los productos con su propia decisión, con su propia gestión hacia nuestro proceso productivo. Y se preguntarán ustedes: profesor, ¿y en ese caso qué hacen los logísticos? Nuevamente, podemos sintetizar a gestión de contratos, administración contractual, selección de proveedores. De ese núcleo no nos vamos a poder salir, pero es el núcleo más importante de toda la gestión logística. Vamos a establecer alianzas de largo plazo, vamos a aplicar la tecnología, fomentar el crecimiento estratégico de las empresas, mejorar las organizaciones, promover un mejor acceso a los mercados y a los canales, mejorar el tiempo de llegada al mercado, costos, reducción de necesidades. ¿Para qué?
porque aplicando BMI, al igual que aplicando Just in Time, vamos a poder potenciar nuestra empresa, optimizar performance, en el caso de BMI, recolectar y centralizar datos. El fabricante va a ser el responsable de los niveles de inventario. Es una iniciativa para una cadena colaborativa, accesos a la tecnología emergente del cliente. El fabricante es el responsable de acceder a la data y de generar los requerimientos de suministro. Metas, reducción de costos, mejora la visibilidad de los procesos. ¿Por qué mejoro la visibilidad de los procesos aplicando BMI? Porque el cliente va a poder enfocar todos sus recursos hacia el proceso, hacia su core business, y tiene al lado a un socio estratégico experto o especializado que es el proveedor BMI bajo un contrato adecuado, que es el contrato BMI, y su equipo logístico está preparado para administrar adecuadamente ese contrato. Antes del BMI o antes de una gestión especial o adecuada o optimizada de administración de contratos, los fabricantes operaban programas de reposición donde un representante de ventas visita a un cliente un par de veces al mes y coordina la reposición de suministros en función de un nivel acordado. Esta era la gestión antigua, la gestión logística antigua, en la cual habían visitadores de ventas, representantes de ventas que visitaban al cliente y se llevaban los requerimientos, o había una gestión de la tecnología, etc. Hoy con BMI, en lugar de que el cliente monitoree sus ventas e inventarios, el fabricante asume la responsabilidad de estas actividades y se convierte en un verdadero socio estratégico del proceso. En el modelo del negocio, el proveedor genera la orden de compra o el requerimiento, el proveedor mira los niveles de inventario del cliente, el proveedor recibe los datos de ventas y el nivel de stock, el proveedor es responsable de crear y mantener el plan de negocios. Para el cliente hay múltiples beneficios, ya se imaginarán ustedes. El principal beneficio para el cliente es el enfoque en el core business, la reducción de capital de trabajo, incremento en el nivel del servicio, estrés de compra, incertidumbre, etc. Para el proveedor, como beneficios, el principal beneficio es un establecimiento de largo plazo con su cliente, un incremento de capacidad para los negocios electrónicos, mejora su flujo efectivo y reducción de inventarios. Si se dan cuenta, hay una relación de un beneficio mutuo y de largo plazo estableciendo este tipo de mecanismos. Principales requisitos, no se olviden: selección de proveedores, contratos adecuados y estandarizados, administración contractual. Hay un último punto que quería tocarles para salir de este tema, que es el pronóstico de la demanda. Pero antes de eso, quiero preguntar si estamos todos en orden. Acá hay unos ejemplos. Juan comenta: estos ejemplos de Just in Time y BMI, de acuerdo a la modalidad de suministro. ¿Pero qué otras modalidades hay aparte de estas? Normalmente, Juan, muy buena pregunta. Normalmente, Juan, podemos adaptar los modelos BMI no solo a gestión de suministros, sino también a servicios. Porque recuerden que la mayoría de servicios van asociados a un suministro. Entonces, podemos armar contratos BMI, por ejemplo, para proyectos tipo EPCs o para alcances tipo EPCs o para servicios con una modalidad en la cual, como les ponía el ejemplo de los lubricantes, para servicios en los cuales necesitemos un monitoreo, un suministro y necesitemos un servicio sobre todo especializado en determinado campo de la industria. Pero en líneas generales, Juan, lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando en general de contratos. Y cuando hablamos de contratos, son contratos de servicios y contratos de bienes o de adquisiciones. Pronóstico de la demanda. Cuando hablamos del pronóstico de la demanda, aquí sí
estamos hablando de 100% adquisiciones. El pronóstico de la demanda es la cantidad de bienes que los clientes requerirán en un periodo determinado de tiempo. Este pronóstico de la demanda está relacionado con los dos principales componentes de toda gestión de adquisiciones, que son almacenes e inventarios. Cuando hablamos de gestión de la demanda, en la logística tradicional, la gestión de la demanda se enfoca en el juicio experto. Es decir, tengo al experto o al grupo de expertos con mucha experiencia, con mucho manejo operacional, que van a identificar qué cantidad de productos voy a requerir. ¿Qué cantidad en función de las ventas? ¿Qué cantidad en función del proceso productivo? ¿Qué cantidad en función de la rotación que tengo histórica en mi almacén? Pregunta, ¿cómo sé que esa cantidad o ese juicio experto no necesita algún afine, algún ajuste? Para ello, existen modelos matemáticos conocidos como modelos de lote óptimo de compra. Estos modelos matemáticos, hay muchos en el mercado. Yo les vengo a presentar el modelo de Wilson, denominado también sistema EOQ o sistema CEP, que es la cantidad económica de pedido, o modelo de Wilson o lote óptimo de compra. Este es un modelo de gestión muy utilizado y lo que nos va a permitir es reducir los niveles de stock en los almacenes. Nos va a permitir adquirir los niveles adecuados para evitar la rotura de stock o el sobrestock. Ese es uno de los modelos de gestión de stock más sencillos de aplicar. Se centra en calcular la cantidad adecuada de cada pedido, de cada producto o materia prima de la empresa. Este sistema se popularizó en los años 1934. Está en función del tamaño del lote y de los tiempos de entrega. Surge como un objetivo de sistematizar la mercancía y optimizar la compra de cualquier producto necesario en la empresa. Tiene algunas restricciones como supuestos, principalmente relacionadas a la variable que maneja el modelo. Este modelo Q es el lote óptimo de compra y está en función de la fórmula que estoy mostrando en pantalla. El lote óptimo de compra es la raíz cuadrada de 2 veces la demanda por el costo de cada pedido por el costo de almacenamiento. Repito, raíz cuadrada de 2 veces la demanda de cada producto por el costo que supone cada pedido dividido en el costo de almacenamiento de cada unidad de producto. ¿Cómo se aplica? Les traigo un ejemplo. Tenemos el caso de una empresa que tiene una demanda anual de 6,000 sillas. Además, el costo de cada pedido es de $300 y el costo anual de almacenamiento por silla es de $5. Aplicamos la fórmula y tenemos raíz cuadrada de 2 veces la demanda por el costo dividido entre el costo de almacenamiento. De ese resultado, y ustedes lo pueden hacer en casa, vamos a tener que la cantidad óptima es el valor de 8,488.52 unidades de cada pedido realizado. Por lo que, para llegar a la demanda de 6,000 sillas, necesitamos distribuir esas 6,000 sillas en 7 pedidos anuales. ¿De acuerdo? Con eso vamos a identificar este lote óptimo de compra y para abastecer esta demanda necesitamos efectuar tantos pedidos de esa cantidad demandada. Acá hay un punto interesante también. Cuando establezcamos ese lote óptimo de compra, tenemos que tener presente el plazo de aprovisionamiento o el plazo de entregas. Este plazo de aprovisionamiento nos lo da el proveedor.
Recuerden, nuevamente, proveedor seleccionado, contrato adecuado, administración de contrato adecuada. En función de eso, este modelo va a funcionar. Ese lote óptimo de compras se va a ir consumiendo y hay un punto que se va a llamar punto de pedido o punto de reorden. En este punto, nosotros tenemos que efectuar el pedido del lote siguiente. ¿Para qué? Para que conforme con el ratio de consumo llegamos a consumir el material, en el punto cercano a ese día tengamos la reposición de carga fresca y podamos completar estos triángulos de reordenamiento. La clave entonces está en el cálculo del punto Q, en el punto del pedido en función del plazo de aprovisionamiento y de la velocidad de consumo. Como han visto, este gráfico lo podemos desarrollar para determinados productos, nuevamente segmentación, y de una forma sencilla y simple podemos modelar y confirmar o ajustar el juicio experto de nuestra empresa al momento de desarrollar los lotes de compra. No se olviden, ese juicio experto también debe complementarse con análisis de datos. Vamos finalmente a tomar decisiones y para tomar decisiones necesitamos usar datos y analizar datos. Profesor, ¿y de dónde tenemos datos? ¿Qué opinan ustedes? ¿De dónde pueden extraerse datos? Pregunta. ¿De dónde ustedes consideran que se puede extraer datos para nuestra gestión logística? Ah, Luis, pregunta, ¿qué pasa cuando el consumo es variable? Justo ese es uno de los supuestos en los cuales podríamos tener algunos desperfectos en la fórmula, en aquellos productos estacionarios en los cuales el consumo sea variable. Pero si nuestro consumo es flat, si tenemos un consumo plano y un consumo constante, el modelo de Wilson nos va a funcionar bien. Pregunta, estamos analizando data. ¿De dónde ustedes consideran que se puede extraer data para nuestra gestión logística? La clase pasada habíamos conversado de un mecanismo, ¿recuerdan? ¿De dónde más ustedes consideran que podamos extraer data? Correcto, Laura, estados financieros. De acuerdo, ¿de dónde más? Instrumentos de la empresa también. La instrumentación de la empresa maneja mucha data y esa data nos va a servir para tomar decisiones. ¿De dónde más ustedes consideran? Correcto, de los históricos de compras. Como se han dado cuenta, tenemos muchas fuentes para analizar data. Pregunta, ¿es frecuente que las empresas analicen su data? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es frecuente? ¿Es usual? ¿Es común que nuestras industrias analicen su data? Correcto, correcto, Laura. Las empresas pequeñas es difícil. No es muy común, no es muy frecuente. Pero pregunta, ¿es beneficioso analizar data? Correcto, correcto, Pedro. Correcto, Neri. Correcto, Víctor. Es muy beneficioso analizar data. Entonces, entramos en una contradicción. No es frecuente, pero es muy beneficioso. Entonces, ¿cómo le denominamos a algo que no es frecuente, pero es muy beneficioso?
hemos encontrado una ventaja diferenciadora. Por lo tanto, una empresa que está preparada y calificada para analizar data es una empresa que ha descubierto una ventaja diferenciadora entre su competencia. Pregunta: ¿qué software conocen ustedes para poder analizar data? ¿Conocen alguno? ¿Han escuchado hablar de este? Hay muchos softwares, muchos en el mercado, para analizar data. Incluso pueden hacer también sus propias bases de datos. ¿Correcto? ¿Correcto, Neri? ¿Correcto, Víctor Hugo? ¿Correcto, Patti? Junior SAP es un RP, podemos utilizarlo como una fuente de data y luego estudiarlo en un blockchain o en alguna plataforma. Pero lo importante es estudiar nuestra data. ¿Correcto, David? Correcto, Python es un programa muy interesante para estudiar data. Correcto, Diego, Excel. Lo importante es estudiar nuestra data. Y continúo explicando. Esta estrategia de estudiar nuestra data nos va a permitir tomar mejores decisiones. Nos va a permitir aplicar estrategias de optimización, poder aplicar herramientas de análisis y de reportes. ¿Se acuerdan de los famosos dashboards? Esos reportes van a salir del análisis de data. Tenemos una serie de herramientas. Les comentaba, herramientas del tipo Machine Learning, Business Intelligence, Data Mining, etc. Nuevamente, ¿estamos como empresa capacitados para estudiar nuestra data? ¿Recuerdan? Contratos adecuados, capacitación en administración de contratos, selección de proveedores y agreguémosle una más, planeamiento estratégico. Y agreguémosle otra más, herramientas para analizar data. Entonces, vamos avanzando en nuestro diplomado y ya tenemos selección de proveedores. Tenemos administración de contratos. Tenemos estandarización de contratos. Tenemos gestión de data. Y tenemos planeamiento estratégico. Si me preguntan, profesor, hasta este momento, ¿cuáles son sus recomendaciones para poder optimizar la gestión logística de una empresa? Ya van 5. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo con lo poderosas que son esas 5 recomendaciones? Son muy poderosas, son muy potentes. Y sobre todo, recuerden, aplicar esas 5 estrategias nos ofrecen grandes ventajas diferenciadoras. Y ahora ustedes saben qué son ventajas diferenciadoras. Seguimos avanzando entonces. Con esas ventajas diferenciadoras, vamos a tener impacto en la toma de decisiones. Vamos a gestionar mejor nuestros riesgos. Este dato es importante, o este término es importante. Vamos a desarrollar una cultura de datos. Son muy pocas las empresas en nuestro mercado que tienen cultura de datos. Una implementación efectiva de estrategias basada en cultura de datos nos van a procurar una medición de resultados y una evaluación de resultados. Todo esto que les estoy comentando trae desafíos y oportunidades. Y finalmente podemos combinar toda esa gestión con gestión de riesgos y su relación con los KPIs, que fue lo que habíamos introducido la clase anterior. Estos KPIs logísticos o indicadores claves de desempeño van a ser las métricas que vamos a utilizar para medir la eficiencia. Recuerden, de las 5 estrategias que hemos utilizado, que hemos aprendido, ya tenemos la estandarización de contratos, tenemos la selección de proveedores, tenemos
la administración de contratos. Ahí tenemos un interesante paquete. Luego estamos estudiando la gestión de datos y el planeamiento estratégico. Hasta allí tenemos 5 puntos claves que los podemos complementar con la logística verde o la cadena de suministro verde. Y así vamos sumándole puntos claves a este diplomado. En gestión de riesgos y cadena de suministros, no podemos dejar de lado lo que habíamos visto en la sesión anterior, la gestión de riesgos. Recuerden, el éxito empresarial no se basa en predicciones grandilocuentes, es decir, el éxito empresarial no se basa en la suerte o en el azar. Vamos a poner de manifiesto nuestra capacidad para responder rápidamente a cambios reales a medida que estos tienen lugar. Cuando gestionamos una empresa, los cambios reales se denominan el entorno diario de nuestra empresa. Todos los días, las condiciones ambientales, me refiero al mercado, a la logística, a la economía, la política, la legislación, la seguridad ciudadana, la competencia, los clientes, todos los días van a ser diferentes. ¿Cuál es la ventaja diferenciadora que tenemos que encontrar? Es identificar esos factores, es decir, estudiar como empresa dónde estoy desarrollando mis operaciones y cómo las estoy desarrollando. El dónde es lo de afuera y el cómo es lo de adentro. Voy a estudiar el dónde, es decir, voy a estudiar las fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Voy a estudiar dónde estoy desarrollando mis operaciones, dónde, en qué condiciones, favorables y desfavorables. Necesito ser consciente del medio que me rodea, pero también necesito ser consciente de qué herramientas tengo al interior de mi empresa, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Para estudiar el exterior de la empresa, yo les voy a proponer en este diplomado 2 herramientas. Una herramienta que se llama la evaluación PESTEL. Seguro que ya la han escuchado antes. La evaluación PESTEL es una herramienta cuyo nombre viene de las iniciales de las áreas que vamos a consultar para identificar cuáles son los factores que van a atentar desde afuera de manera positiva o de manera negativa con nuestra empresa. Vamos a estudiar factores políticos. ¿Recuerdan qué tratado de libre comercio tenemos actualmente del cual yo pueda verme beneficiado o afectado? El gobierno, la política, la legislación, el sector, ¿me afecta o me beneficia? ¿Hay algún acuerdo, alguna nueva legislación que me beneficia? ¿Hay algún decreto supremo o hay alguna nueva normativa legal que juega a favor o en contra de mi empresa? ¿Cómo están los factores económicos? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo están los precios, las tasas de empleo, de desempleo, el crecimiento económico, el PBI del país? ¿Cómo están las tasas de cambio? ¿Me afecta la tasa cambiaria? Actualmente el dólar ha tenido una evolución bastante diferente a años anteriores. ¿Eso me beneficia o me perjudica? ¿Es una oportunidad o una amenaza? Puedo estudiar tendencias y capitalizar tendencias. ¿Cómo están comportándose los factores sociales? La demografía, el estilo de vida, hábitos, tendencias de consumo. ¿Juegan a favor o en contra? Los factores tecnológicos, la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet, la velocidad de Internet, mi ubicación geográfica, los factores ecológicos, las políticas medioambientales, climatológicas, riesgos naturales, ¿juegan a favor o en contra? ¿Cuáles son? Todos esos puntos voy a evaluarlos dentro del proceso operativo. Recuerden que toda empresa opera, y eso no está en discusión. Toda empresa opera
Y además, otra cosa que no está en discusión es que toda empresa tiene como visión perdurar en el tiempo. No existe una empresa que diga, yo voy a crear una empresa para que quiebre en 3 meses. Toda empresa tiene como visión perdurar en el tiempo. Pero ¿cómo vamos a perdurar en el tiempo? ¿Y cómo vamos a crecer y expandir nuestra cadena de suministro si es que no sabemos cuál es el medio en el cual nos estamos desarrollando? Una de las herramientas es Pestel. Vamos a poder mapear cada uno de estos principales factores y vamos a empezar a encontrar situaciones a favor o en contra de la empresa en estos 6 factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Les traigo algunos ejemplos. Cambios de gobierno, normativas antimonopolios, acuerdos internacionales, cambios en la legislación, movimientos políticos, la estabilidad de gobierno. Y en cada uno de estos, ustedes van a aplicar su propio checklist. Las políticas monetarias, la demografía, el cambio climático, licencias y certificaciones, la seguridad o la inseguridad, ¿me afecta o me beneficia? ¿Me afecta o me beneficia? Si te afecta, has encontrado una amenaza. Y si te beneficia, has encontrado una oportunidad. Oportunidades y amenazas van a ser listadas en una matriz conocida como matriz MEFE, matriz de evaluación de factores externos. Luego les voy a enseñar cómo ponderar oportunidades y amenazas. Del mismo modo, vamos a estudiar fortalezas y debilidades. Para esto ya no se utiliza matriz MEFE ni Pestel, porque acuérdense que Pestel es para externos. Vamos a estudiar ahora el cómo. La pregunta es, ¿cómo estamos desarrollando nuestras operaciones? Operaciones logísticas, operaciones de mantenimiento, operaciones industriales, ¿cómo? ¿Cómo estamos desarrollando las operaciones en nuestro centro de distribución? ¿Cómo estamos operando nuestra fábrica? ¿Cómo estamos operando nuestro almacén? Vamos a estudiar nuestra administración y gerencia. ¿Cómo están nuestro marketing y nuestras ventas? ¿Cómo se desarrollan las operaciones y la logística? Las finanzas y la contabilidad, los recursos humanos, los sistemas de información y la tecnología. Así como en Pestel encontrábamos lo positivo y lo negativo y le llamábamos oportunidades y amenazas, aquí vamos a encontrar lo positivo y lo negativo de adentro de la empresa, del cómo de la empresa, y vamos a llamar fortaleza a lo positivo y debilidad a lo negativo. ¿Dónde vamos a encontrar fortalezas y debilidades? En la estructura organizacional. ¿Cómo está nuestra estructura organizacional? ¿Es potente? ¿Es débil? ¿Cómo están nuestras administraciones? ¿Cómo están nuestros recursos humanos? ¿Capacitados? ¿Les falta capacitación? Nuestros líderes, ¿cuál es su performance? ¿Cómo están nuestras operaciones? ¿Cómo está nuestra logística? ¿Cómo están los tiempos de aprovisionamiento? ¿Cómo están las rotaciones? ¿Cómo está el manejo de presupuesto? ¿Cómo está la gestión de servicio al cliente? ¿Cómo se comporta esa última milla? ¿Cómo estoy gestionando mis recursos? ¿Cómo está la tecnología dentro de la empresa? ¿Estoy aplicando logística 4.0? No hay inversiones en tecnología, cómo están los sistemas de información, etcétera. De estos puntos vamos a aplicar también un checklist y voy a encontrar una matriz de evaluación de factores internos. Voy a encontrar fortalezas y debilidades, situaciones como por ejemplo el clima laboral, situaciones como por ejemplo la tecnología aplicada. Voy a ver cómo está el bienestar del personal, cómo está la estabilidad del personal, la rotación de personal, la tecnología dentro de la empresa, cómo la empresa percibe la infraestructura, etcétera. Seguro que ustedes se preguntarán, profesor, ¿y cómo sé yo
si estoy frente a un factor interno o frente a un factor externo. Los factores internos siempre van a ser controlables por la empresa. Controlables, cambiables, ajustables. Por ejemplo, factores internos como por ejemplo los recursos humanos, la infraestructura de la empresa, la tecnología de la empresa. Y los factores externos van a ser no controlables, como por ejemplo, una empresa no puede controlar las condiciones climatológicas, no puede controlar la política, la legislación, no puede controlar al cliente, no puede controlar al mercado. Una vez que hayamos estudiado factores internos y externos, vamos a entrar a un tipo de evaluación. Profesor, ¿FODA es la única estrategia de evaluación? No, hay muchas más. Yo les voy a explicar FODA porque es la más usada. Profesor, ¿y MEFE, AMOFIT y PESTEL son las únicas herramientas que existen? Tampoco, hay muchas más. A la mitad de este tema, les voy a mostrar cuáles son las otras herramientas que hay disponibles. Normalmente, cuando vamos explicando el planeamiento estratégico, van surgiendo muchas inquietudes. Lo más importante y el punto crucial del planeamiento estratégico es que todos puedan comprender que esto es realmente importante y podamos comprender que desarrollar nuestro proceso sin saber cómo lo desarrollamos y dónde lo desarrollamos es tan parecido como abordar un barco de vela y ponernos en el mar a navegar. No sabemos dónde vamos a llegar y si llegamos con suerte a algún lugar importante es porque realmente las condiciones se han presentado de manera favorable, pero no ha sido porque por un tema propio de la dirección hemos llegado donde pensábamos llegar como visión de la empresa. En cambio, aplicar planeamiento estratégico es como colocarle un motor a nuestro barco, orientar con la brújula la dirección y enrumbarnos hacia un lugar donde sabemos que vamos a llegar y sobre todo donde monitoreamos que realmente o si realmente vamos a llegar o no en función de nuestros KPIs. Esa es la ventaja de aplicar un planeamiento estratégico. Por el día de hoy, había cortado la sesión de planeamiento estratégico hasta este punto. Para la próxima sesión, pienso desarrollar el resto de la clase de planeamiento estratégico más el cierre de la parte de gestión logística y con eso estaríamos en la próxima sesión, si es que no hay más consultas, concluyendo con nuestra tercera sesión del diplomado. Hasta aquí, ¿les ha parecido interesante? ¿Tienen alguna consulta sobre este punto? No me quiero extender porque sé que estamos todos con el tiempo justo. Agradecerles por su participación. Muchas gracias al equipo de Momentum por la invitación. Espero que esta clase también haya sido de su agrado, que haya sido muy interesante para todos ustedes y yo estaré con ustedes la próxima sesión. Sí, ingeniero, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Voy a quedarme un ratito con los profesionales para poder explicarle un poco más acerca de la certificación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias por la invitación también. Que sigan teniendo una gran semana. Permiso. Muchas gracias. Bueno, estimados profesionales, muchas gracias por la participación del día de hoy. El enlace de asistencia va a ser compartido mediante el chat y también va a ser compartido mediante el grupo de WhatsApp. Les recuerdo que esta grabación va a ser compartida el día de mañana, va a ser subida a su aula virtual y asimismo va a ser compartida también mediante el grupo de WhatsApp para su reforzamiento. Asimismo les informo que aún está disponible la certificación oficial con un costo social de $39,90. Este diploma de especialización está avalado por Momentum Group y también por OIED. Gracias a este aval, su certificación tendrá un mayor peso curricular,
validez internacional e impacto positivo en procesos de selección y ascenso laboral, ya que, como les mencioné al inicio, la OIEP respalda programas formativos de alta calidad. Si desean acceder a ella, pueden comunicarse al número que voy a dejar en el chat. Nuevamente, gracias por su atención y nos vemos en una próxima sesión. Que tengan muy buenas noches.